¿Alguna vez entraste a una habitación y sentiste su atmósfera antes de que nadie abriera la boca? No como deducción, no como observación, sino como algo que simplemente llegó. Una tensión en el ambiente que se instaló en tu pecho antes de que pudieras nombrarlo. Una alegría colectiva que te levantó el ánimo antes de comprender por qué. El peso emocional de alguien que está sufriendo, sintiéndolo como si fuera tuyo, aunque esa persona no haya dicho una sola palabra. O quizás lo has sentido de otra forma. En el agotamiento que aparece después de ciertas conversaciones, aunque no hayas hecho nada físicamente demandante. En la dificultad de estar en espacios muy concurridos durante demasiado tiempo. En esa tendencia a saber cómo se siente alguien antes de preguntarle. En la carga de cargar con emociones que no sabes con certeza si son tuyas o de alguien más. Si algo de esto resuena, no estás siendo dramático. No eres demasiado sensible en el sentido peyorativo con que a veces se usa esa frase. Hay una explicación neurológica precisa para lo que experimentas. Una que convierte lo que muchos vivieron durante años como debilidad en algo completamente diferente. Soy Alma Sináptica, y hoy vas a descubrir las 5 señales neurológicas que confirman que eres un empático. No como etiqueta, no como identidad espiritual que adoptas, sino como descripción precisa de cómo funciona tu sistema nervioso. Quédate hasta la señal número 5, porque ahí es donde esta conversación deja de ser solo explicación y se convierte en algo que puedes usar. Durante la mayor parte de su historia, la psicología convencional trató la alta sensibilidad emocional como un rasgo a manejar, algo a contener, a regular, a reducir en intensidad para poder funcionar mejor en un mundo que no fue diseñado para las personas que sienten demasiado. Y así muchos empáticos aprendieron a interpretar su propia naturaleza como un problema, a disculparse por necesitar tiempo de recuperación después de ciertos ambientes, a sentirse culpables por el agotamiento que no pueden explicar, a preguntarse qué les pasa que no pueden simplemente no sentir lo que otros no sienten. Pero la neurociencia de las últimas 2 décadas ha estado construyendo un cuadro completamente diferente. Lo que se pensó durante años como exceso emocional resulta ser evidencia de un sistema nervioso extraordinariamente sofisticado, con estructuras cerebrales que procesan la realidad social y emocional a una profundidad y velocidad que la mayoría de los cerebros no alcanzan. No es un defecto de calibración. Es una variante neurológica con capacidades específicas y con desafíos específicos que, una vez comprendidos desde su raíz biológica, pueden manejarse de forma completamente diferente a como los has manejado hasta ahora. Señal número 1. Tu ínsula anterior trabaja en frecuencia alta. En episodios anteriores hablamos de la ínsula anterior como el puente entre las señales del cuerpo y la conciencia, la región que traduce la información corporal en experiencia subjetiva. Pero hay algo específico sobre cómo funciona en los empáticos que lo cambia todo. Los estudios de neuroimagen funcional, comparando personas con alta y baja empatía, han documentado de forma consistente que los empáticos muestran mayor activación en la ínsula anterior cuando observan las experiencias emocionales de otros. No solo cuando las viven ellos mismos, cuando las observan. La frontera entre la experiencia propia y la experiencia ajena, a nivel neurológico, es más permeable en un cerebro empático. Lo que esto significa en la práctica es que, cuando alguien frente a ti siente dolor, tu ínsula anterior procesa esa información con una intensidad que en otros cerebros simplemente no ocurre.
no como empatía cognitiva, que es la capacidad de entender intelectualmente lo que otro siente, sino como empatía somática, sentirlo en tu cuerpo, en tu pecho, en tu estómago, en tu garganta. Eso no es imaginación. Es tu ínsula anterior haciendo exactamente lo que está diseñada para hacer, pero con un volumen que la mayoría de las personas no experimenta. La pregunta no es cómo bajar ese volumen. La pregunta es cómo aprender a distinguir qué es señal tuya y qué es señal que estás recibiendo de afuera. Los neurocientíficos lo llaman hiperactividad insular. Los contemplativos lo llamaron apertura del corazón. Pero ambos describen la misma capacidad extraordinaria: sentir el mundo interior de otros como si fuera propio. Señal número 2. Tu sistema de neuronas espejo tiene mayor densidad funcional. Las neuronas espejo, esas células que se activan tanto cuando realizas una acción como cuando observas a otro realizarla, son la base neurológica de la imitación, el aprendizaje social y la empatía. Todos los humanos las tenemos, pero no todos los cerebros las utilizan con la misma intensidad. Los estudios con electroencefalografía han documentado que las personas con alta empatía muestran una supresión más pronunciada al observar las acciones y emociones de otros. La supresión mu es la señal eléctrica que indica que el sistema de neuronas espejo está activo. En términos simples, en un cerebro empático, las neuronas espejo se disparan con mayor consistencia y mayor intensidad ante los estados emocionales ajenos. En la práctica, esto explica algo que muchos empáticos reconocerán: la tendencia a adoptar inconscientemente la postura corporal, el ritmo del habla y el estado de ánimo de las personas con quienes comparten tiempo. No como imitación deliberada, como resonancia automática. Tu sistema nervioso sincroniza con el de la otra persona antes de que hayas tomado ninguna decisión consciente al respecto. Es por eso que la elección de con quién pasas tiempo no es trivial para un empático. No es capricho ni exigencia excesiva. Es una decisión neurológica de la mayor importancia. Porque tu cerebro no solo observa a las personas que te rodean, las incorpora. Los budistas lo llamaron contagio kármico. La neurociencia lo llama sincronización neural interpersonal. Pero ambos reconocen la misma verdad. En un cerebro empático, la frontera entre yo y el otro es neurológicamente más delgada de lo que la filosofía occidental moderna ha querido reconocer. Señal número 3. Tu amígdala. Procesa las amenazas emocionales con mayor velocidad. La amígdala es el sistema de alarma del cerebro. Monitorea el entorno de forma constante en busca de amenazas y genera la respuesta de estrés cuando las detecta. En los empáticos, este sistema muestra una característica específica. Responde no solo a las amenazas físicas o personales directas, sino también a las amenazas emocionales del entorno social. El conflicto entre otras personas puede activar tu amígdala, aunque no te involucre directamente. El sufrimiento ajeno puede disparar en tu sistema nervioso una respuesta de estrés comparable a la que produciría tu propio sufrimiento. La tensión latente en un grupo, aunque no se haya expresado en palabras, puede poner tu sistema nervioso en alerta antes de que nadie más en esa habitación haya notado nada. Esto tiene un costo biológico real. Los empáticos que no comprenden este mecanismo tienden a vivir con niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, porque su amígdala está respondiendo a un espectro de estímulos mucho más amplio que el de la mayoría. El agotamiento que sientes después de ciertos ambientes no es debilidad. Es el costo biológico de un sistema nervioso que ha estado procesando información emocional
con una intensidad que el resto de las personas simplemente no experimenta. Comprender esto cambia la estrategia, porque si el agotamiento tiene una causa neurológica específica, la respuesta no es esforzarse más para tolerarlo. La respuesta es diseñar conscientemente las condiciones que permiten al sistema nervioso recuperarse. Los místicos llamaron a esto higiene energética. La neurociencia lo llama regulación autonómica, pero ambos apuntan a la misma necesidad. El empático no puede funcionar de forma sostenida sin periodos deliberados de restauración del sistema nervioso. Señal número 4. Tu corteza prefrontal. Trabaja horas extra para gestionar el flujo. En un cerebro empático, la corteza prefrontal, la región de la regulación emocional, la toma de decisiones y la inhibición de respuestas impulsivas, enfrenta una demanda extraordinariamente alta. Porque si tu ínsula está procesando señales emocionales ajenas con mayor intensidad, si tus neuronas espejo están sincronizando con el estado de los demás de forma automática, y si tu amígdala está respondiendo a un espectro más amplio de estímulos emocionales, entonces tu corteza prefrontal tiene que trabajar constantemente para procesar, integrar, priorizar y regular todo ese flujo de información. Es como si tuvieras una antena de alta sensibilidad recibiendo señales de múltiples fuentes simultáneamente, y una estación de control central que tiene que decidir en tiempo real a cuál de esas señales responder, cuál ignorar, cuál es tuya y cuál proviene del exterior. Esta demanda cognitiva sostenida explica algo que muchos empáticos experimentan, pero raramente conectan con su neurología: la fatiga mental que no corresponde al esfuerzo intelectual realizado. La dificultad para tomar decisiones después de haber pasado tiempo en ambientes socialmente complejos. La necesidad de silencio y soledad, no como preferencia de personalidad, sino como requisito funcional del sistema nervioso. Tu corteza prefrontal necesita periodos de baja demanda para restaurarse. No es lujo. Es mantenimiento básico de la maquinaria más sofisticada que tienes. Señal número 5. Sientes la diferencia entre tu energía y la energía ajena. Y eso tiene base neurológica. Esta es la señal que más personas empáticas reconocen y que más dificultad tienen para explicar ante otros. La capacidad de sentir cuando una emoción que experimentas no es originalmente tuya. Entras al trabajo sintiéndote bien. Pasas 20 minutos con una persona que está atravesando un momento difícil. Y cuando te alejas, llevas consigo algo pesado que no existía antes de ese encuentro. No solo comprensión intelectual de su situación, algo que se siente en el cuerpo, que colorea tus pensamientos, que altera tu estado de una forma que el análisis solo no puede explicar del todo. La neurociencia tiene un nombre para este fenómeno: contagio emocional. El proceso por el cual los estados afectivos se transmiten de persona a persona a través de la sincronización de expresiones faciales, postura corporal, ritmo de voz y patrones de activación neurológica. Es un proceso automático prelingüístico que ocurre debajo del nivel del pensamiento consciente. En los empáticos, este contagio emocional opera con una intensidad y velocidad significativamente mayores que en la población general. Lo que en otros cerebros sería una influencia sutil, en un cerebro empático puede ser una transmisión completa del estado emocional del otro. Y aquí está lo que cambia cuando comprendes esto desde su raíz neurológica. Ya no tienes que preguntarte si lo que sientes es real o imaginado. Es real. Tiene un mecanismo biológico preciso, pero también puedes aprender a distinguir con práctica qué pertenece a tu sistema nervioso
y qué está siendo recibido del exterior. Esa distinción es la diferencia entre ser arrastrado por el flujo emocional de los demás y convertirte en un observador consciente de ese flujo. Entre absorber y discernir. Entre resonar y ser drenado. Las tradiciones espirituales describieron esta capacidad como protección energética. La neurociencia la describe como regulación del contagio emocional a través de la activación intencional de la corteza prefrontal. Pero ambas apuntan a lo mismo: la habilidad de estar completamente presente con la experiencia emocional de otro sin perder el hilo de regreso a ti mismo. Ahora lo entiendes. Ahora lo ves. Tu ínsula anterior procesa la realidad emocional ajena con una intensidad que la mayoría de los cerebros no experimenta. Tus neuronas espejo sincronizan con el estado de quienes te rodean de forma automática y profunda. Tu amígdala responde a un espectro de amenazas emocionales mucho más amplio que el promedio. Tu corteza prefrontal trabaja constantemente para gestionar ese flujo extraordinario de información. Y tienes la capacidad, con la comprensión y la práctica adecuadas, de distinguir lo que es tuyo de lo que simplemente estás recibiendo. Nada de esto es debilidad. Es la descripción de un sistema nervioso que fue construido para sentir profundamente, para conectar con la experiencia interior de otros de una forma que la mayoría de las personas no puede acceder, para leer el mundo emocional con una resolución que los cerebros con menor actividad empática simplemente no tienen disponible. El desafío del empático no es dejar de sentir, es aprender a usar lo que siente con sabiduría. Comprender los límites del sistema nervioso propio, no como restricciones, sino como información. Diseñar una vida que honre esa capacidad sin ser consumida por ella. Porque eso que sientes, esa permeabilidad que a veces se ha sentido como carga, es también la fuente de tu mayor capacidad de conexión, de comprensión, de presencia genuina con otro ser humano. Es el mismo sistema nervioso que te agota en los ambientes equivocados, el que te permite estar completamente presente en los momentos que más importan. Y aunque tu mente racional haya buscado durante años una forma de sentir menos, algo en ti, en el lugar donde la neurona y el alma se tocan, ya sabe que el camino no es hacia adentro menos. Es hacia adentro con más claridad. En el próximo episodio vamos a explorar algo que afecta a todos, empáticos o no, y que tiene que ver con uno de los errores más comunes que cometemos cuando intentamos crear los cambios que deseamos en nuestra vida. Un error que tiene una base neurológica muy específica y que, una vez que lo identificas, no puedes dejar de verlo. Y no puedes seguir cometiéndolo de la misma forma. Si reconociste tu sistema nervioso en alguna de estas señales, escríbelo en los comentarios. Soy un empático consciente. Quiero saber cuántos de ustedes llevan años sintiendo esto, sin tener el lenguaje neurológico para nombrarlo. Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a revelar la próxima semana es algo que probablemente estás haciendo ahora mismo sin saberlo, y que estás saboteando exactamente lo que más deseas crear. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar,